Esta es la historia de un fenómeno climático que afecta a casi todo el mundo. Cada vez que surge, se cobran miles de vidas. Propaga enfermedades y cambia la historia. Se llama El Niño. El Niño es el hecho climático más letal de la Tierra. Es una cuestión de vida y muerte. Todavía existe el terror al impacto de otro El Niño. A los científicos les ha costado 100 años descubrir lo poderoso que es El Niño. Pero ahora se está aprendiendo más sobre él. Se teme que esté cambiando y se esté haciendo más fuerte. De forma que en el futuro aún será más devastador. Pero lo peor es que quizás los seres humanos tengamos la culpa. El Niño, fenómeno meteorológico. Jennifer Seagraves vive en Laguna Beach, California. Aquí el tiempo suele destacar por ser soleado todos los días. Pero la primavera de 1998 fue diferente. El sur de California fue azotado durante días por lluvias torrenciales. Finalmente, la noche del 23 de febrero, pareció que la tierra no aguantaba más. Jennifer estaba en casa con su prometido Glenn. Temiendo un desprendimiento de tierras, se refugiaron en casa de sus vecinos. Recuerdo como si fuera ayer que estaba sentada al lado de Glenn y me sentía segura y feliz. En cierto momento hubo un gran estruendo y me asusté mucho porque oí cómo caían un montón de rocas. La tierra saturada se deslizó ladera abajo. Estaba sentada en el sofá y al momento siguiente me vi lanzada por la ventana de la segunda planta y cayendo ladera abajo por la torrentera. Solo intentaba levantar la cabeza para respirar, pero no podía y me di cuenta de que estaba a punto de morir. Ni se me pasó por la cabeza que fuera a sobrevivir. Jennifer y Glenn fueron arrastrados fuera de la casa y a lo largo de 1 kilómetro ladera abajo. Lo siguiente que recuerdo fue que algo me agarró el pie y me detuvo. Y entonces recuerdo que grité pidiendo ayuda. Los servicios de emergencia llegaron y se llevaron a Jennifer y al resto de víctimas al hospital. No quería ir. Quería quedarme para buscar a Glenn, porque no lo habían encontrado. No tuvieron noticias de Glenn hasta el día siguiente. Llamaron a la mañana siguiente para decir que habían encontrado un cuerpo. Y recuerdo a mi hermano Jody entrando por la puerta, llorando. Y en ese momento supe que había muerto. La historia de Jennifer y Glenn no fue el único suceso inusual de aquel año. Mientras California sufría los efectos de las inundaciones, en Queensland, Australia, se enfrentaban al problema contrario. Una grave sequía estaba arruinando a ganaderos como Rod Sall. Cientos de sus reses estaban sedientas y famélicas. La terrible sequía nos crucificó. Tuvimos que sacrificar muchos animales y a veces no teníamos tiempo de enterrarlos o quemarlos, así que los abandonábamos. Después de un tiempo, la explotación empezó a apestar y era desolador. Al final, Rod no tuvo más opción que vender su finca. Esto se convirtió en algo habitual en todo el este de Australia.
La gente, fueras donde fueras, estaba desmoralizada, deprimida y derrotada en muchos sentidos. Y hubo mucha gente que se suicidó, porque no había forma de luchar contra aquello, y su única salida era la más triste. Pero no afectó solo a California y Australia. Desde abril de 1997 hasta mayo de 1998, pareció volverse loco en todo el mundo. Hubo inundaciones en Perú y Kenia. Un calor abrasador en Indonesia causó enormes incendios forestales, creando una inmensa nube de humo que provocó el naufragio de un transbordador y que se estrellara un avión. Hubo sequía en el norte de China y en el sur de África. Las fuertes lluvias propagaron una enorme epidemia de malaria en África y 30.000 casos de cólera en Perú. Las peores inundaciones en un siglo azotaron Europa Central, matando a 55 personas en Polonia y a 60 en la República Checa. A ojos del mundo, el periodo entre abril de 1997 y mayo del 98 parecía el caos, como si el tiempo en todo el mundo se hubiera descontrolado. Pero los científicos sabían que todos estos fenómenos aparentemente aleatorios estaban relacionados. Descubrir cómo fue una historia de detectives científicos que costó más de 100 años recomponer. Pero al final, descubrieron unas de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. La historia comienza en Perú, donde los pescadores conocían desde hacía miles de años un extraño fenómeno. Normalmente la costa de Perú es una de las zonas pesqueras más ricas del mundo. Millones de anchoas se apiñan aquí y durante siglos la pesca ha sido el principal recurso de los peruanos. Pero cada pocos años ocurría algo misterioso. Los peces desaparecían. Los pescadores peruanos se dieron cuenta de que cada pocos años había una invasión de agua caliente en la superficie a lo largo de la costa de Perú. Y cuando ocurría eso, los peces que capturaban normalmente desaparecían. Y pronto se dieron cuenta de que no solo afectaba a los peces, a la vez se producía un cambio espectacular en el clima. Tierra adentro caían lluvias torrenciales. Crecía la vegetación en zonas habitualmente áridas y secas. El desierto más seco del mundo está en la costa oeste de Sudamérica, pero de repente se volvía verde. Y había algo más. Siempre ocurría en la misma época del año. También se dieron cuenta de que era algo estacional. Comenzaba durante las Navidades y por eso le llamaban el Niño, que en español y con mayúsculas se refiere al Niño Jesús. El Niño parecía ser un ciclo. Cada 3 o 5 años, el agua normalmente fría de la costa de Perú era sustituida por otra más caliente. Así es como llegaban las lluvias al desierto y se arruinaba la industria pesquera. La población de peces de agua fría desaparecía, se sumergían a más profundidad o morían sin reproducirse. Cada vez que el Niño venía, se quedaba de 12 a 18 meses. Para los peruanos era cuestión de vida o muerte. Cuando el Niño azotaba, pedían ayuda al Niño Jesús. Pero para el resto del mundo, el Niño carecía de interés. Los científicos describieron el Niño por primera vez hacia 1890 como un curioso problema peruano que no afectaba a nadie más. Era una anomalía local y tenían que lidiar con ella. Y así podría haberse quedado, de no ser por un hombre extraordinario aficionado al patinaje sobre hielo.
100 años, Gilbert Walker era un científico británico de cierto renombre. Una obsesión poco común le permitió dar un paso crucial en la comprensión del niño. Walker le buscaba el significado matemático a todo. Solía analizar la dinámica del patinaje. Le fascinaba el vuelo del boomerang. Elaboraba ecuaciones para describir su movimiento y hacía lo mismo con el vuelo de las aves. Hasta estudió la física de la flauta y le cambió el diseño. En 1904, su fe en las matemáticas estaba a punto de pasar una dura prueba. Al final del siglo XIX, el Imperio Británico dominaba el mundo. Pero en su territorio más preciado, la India, había un problema. Los cultivos indios, o sea, toda la economía, dependían del monzón, la estación anual de fuertes lluvias. Pero en 1877 el monzón no llegó y como resultado la hambruna mató a 5 millones de personas. Cuando volvió a ocurrir en 1899, el gobierno británico decidió que había que actuar. Creían que existía alguna forma de predecir los monzones y le pidieron a Gilbert Walker que la encontrara. Para Walker, todo eran matemáticas. Y si podía encontrar el patrón matemático del tiempo, tal vez podría predecir la llegada del monzón. Pero para encontrar esos patrones, se dio cuenta de que necesitaba mirar más allá de la India. Se dio cuenta de que para predecir las lluvias de la India, tendría que observar el tiempo de una zona amplia del globo. Así que, básicamente, recogió datos del tiempo alrededor del mundo y empezó a buscar la relación entre el tiempo y diferentes partes del globo. Walker recopiló informes de lugares tan alejados como Australia, Mauricio, Zanzíbar y Suramérica. Estaba buscando una correlación matemática entre el tiempo en diferentes zonas del mundo. Pero había demasiados números, muchos más que al estudiar la dinámica del patinaje o del vuelo de las aves. Walker se vio sobrepasado por la enorme cantidad de datos. Era demasiado para procesarlo. Al final, surgió una oportunidad inesperada. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos de los trabajadores británicos en la India regresaron a Europa para combatir. Las tareas administrativas de la Oficina Meteorológica de la India bajaron mucho y Walker se encontró con un montón de trabajadores indios con poco trabajo. Les enseñó a hacer correlaciones estadísticas y los puso a trabajar en su montaña de datos meteorológicos. Los convirtió en una computadora humana. Y de toda esa estadística empezó a surgir un patrón. Todo giraba sobre la presión atmosférica. Durante ese estudio se dio cuenta de que cuando la presión atmosférica aumentaba en el Pacífico Central, tendía a bajar sobre Indonesia y el norte de Australia, y viceversa. Y halló que esta inversión en la presión atmosférica entre el Pacífico Central e Indonesia se daba cada 3 o 5 años. Normalmente la presión era baja cerca de Asia, llevando lluvias y tormentas sobre Indonesia y alta cerca de Suramérica, lo que provocaba un clima seco y despejado en Perú. Pero al igual que el Niño, cada 3 o 5 años este patrón se invertía. Walker bautizó este descubrimiento como la oscilación del sur. Era un concepto revolucionario. El tiempo a cada lado del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de distancia, estaba relacionado. Lo más increíble del trabajo de Gilbert Walker es que fue una de las primeras personas en la ciencia del clima en pensar a lo grande y relacionar el tiempo de diferentes continentes.
Incluso parecía haber una conexión con el monzón. A menudo, cuando la oscilación del sur se invertía, el monzón no se daba. Pero ni Walker ni los demás sabían que su descubrimiento transformaría algún día nuestra comprensión del Niño. La gente simplemente se negó a aceptar sus ideas. Estas grandes ideas de Gilbert Walker fueron muy criticadas en su época porque la gente no entendía que el clima en una zona podía estar vinculado plenamente a otra parte del globo y lo rechazaron. Las ideas de Walker estaban adelantadas a su época, así que él y sus teorías fueron olvidados. Tendrían que pasar 50 años y un golpe de suerte para que se reconociera el genio de Walker. Naciones Unidas encendió la chispa y descubrió la siguiente clave en la historia del Niño. En 1957 anunció un plan que transformaría nuestro conocimiento del clima. Se llamó el Año Internacional Geofísico. Naciones Unidas decidió observar los océanos, la atmósfera y la Tierra para aprender más sobre el planeta. Como parte de este gran plan, colocaron una serie de boyas de investigación a lo largo del Océano Pacífico. La idea era observar los cambios de temperatura del océano. Resultó que por un golpe de fortuna, 1957 fue un año especialmente bueno para medir las temperaturas en el Pacífico. Lo más interesante es que por accidente eligieron un periodo de tiempo en el que se estaba dando un fuerte fenómeno del Niño. 1957-58 fue uno de los mayores fenómenos del Niño del siglo XX, así que por accidente pudieron recoger muy buena información sobre el Niño y sus impactos. Para los científicos, significó que estaban haciendo mediciones justo cuando el Niño azotaba la costa peruana y, como era de esperar, vieron que la temperatura del mar había aumentado. Pero luego analizaron los datos de las boyas del Pacífico y encontraron algo más. Descubrieron que los cambios en el Pacífico Oriental frente a Perú no eran solo locales, sino que tenían impacto sobre todo el Pacífico. El Pacífico mide 16.000 kilómetros de ancho y se sorprendieron al ver lo grande que es el fenómeno del Niño. Fue un gran descubrimiento. El Niño no era solamente un fenómeno local peruano, sino que parecía abarcar todo el Océano Pacífico. Pronto se dieron cuenta de que el agua se calentaba a lo largo de la costa peruana mientras se enfriaba al otro lado. Descubrieron que normalmente el agua es fría en la costa peruana, en el Pacífico Oriental, y cálida en Australia e Indonesia y el Pacífico Occidental. Ahora bien, cuando el Niño se produce, estas capas de agua más cálidas se abren camino por el Pacífico y aparecen en Perú, y las aguas más frías aparecen en el Pacífico Occidental. Pero al igual que con los descubrimientos de Gilbert Walker, medio siglo antes, nadie se dio cuenta de que los cambios podían formar parte de un patrón más grande. Lo que faltaba era un pensamiento más creativo. En los años 60 del siglo XX, Jacob Viegnes era el jefe del Departamento Meteorológico de la Universidad de California. Se pasó la vida estudiando el clima y su pericia era muy solicitada. A mediados de los 60, Jacob fue consultor de la Comisión del Atún. Querían una mejor predicción de dónde capturar más atunes, dónde estaban las zonas de cría y cómo reaccionaban al tiempo y las condiciones oceánicas. Viegnes se tomó su trabajo de seguimiento del atún seriamente y recopiló toda la información que pudo sobre el Pacífico y su clima. Entre todos los datos estaba el informe de Naciones Unidas sobre el Niño de 1957 y el trabajo de Gilbert Walker. De repente, a Jacob se le encendió una lucecita y conectó los cambios de temperatura del agua con los grandes cambios en la atmósfera sobre el Océano Pacífico.
Fue el primero en establecer esa conexión entre el niño y los ciclos que Gilbert Walker descubrió, los cambios en la atmósfera. Vieknes había dado un extraordinario salto imaginativo y por primera vez conectó dos fenómenos previamente separados: el niño del Océano Pacífico y la oscilación del sur de Gilbert Walker en su atmósfera. Vieknes se dio cuenta de que ambos eran parte de un sistema gigante. Bajo condiciones normales, el agua caliente se queda en el oeste y el viento del Pacífico sopla de este a oeste. Eso crea una zona de baja presión alrededor de Indonesia, lo que atrae las nubes y la lluvia. Pero cuando el niño se produce, todo funciona al revés. La dirección del viento cambia y las aguas cálidas se dirigen hacia Perú, llevándose consigo las bajas presiones y las fuertes lluvias. Y este movimiento de la presión del aire y las aguas cálidas es lo que provoca las inundaciones en Perú, la sequía en Australia y las tormentas en California. De hecho, cuanto más comparaban los científicos el clima de alrededor del mundo con informes sobre el Niño pasados, más se daban cuenta de que tenía efectos en casi todas partes. Por eso es tan importante que lo veamos como un fenómeno climático global. Sequía en Indonesia y Nueva Guinea. Inundaciones en el Pacífico Oriental y la ausencia de peces. Grandes tormentas invernales en California. El monzón que no llega a la India. La sequía en algunas zonas del sur de África. E inundaciones en otras zonas de África. Los efectos del Niño se ven hasta en inundaciones en Europa y el Reino Unido. Realmente no hay nada que escape. Los científicos sabían ahora que el Niño tenía efectos por todo el mundo, irrumpiendo en los patrones habituales del tiempo, causando muertes, destrucción y enfermedades. Y con este descubrimiento surgió una nueva idea. Si el Niño podía provocar tal desastre en la sociedad moderna, debió ser aún más devastador para las culturas antiguas. Y pronto encontraron pruebas de lo destructivo que había sido. Hace 2000 años, una gran civilización dominaba la costa peruana. Se llamaban los Moche. Los Moche construyeron pirámides enormes de ladrillo de barro. Elaboraban una joyería exquisita y hacían una alfarería asombrosa. Y luego, de repente, hacia el 650 después de Cristo, parece que los Moche simplemente desaparecieron. Para los arqueólogos, había sido uno de los grandes misterios. ¿Por qué una sociedad tan poderosa y sofisticada desapareció por completo tan de repente? Y como el Niño tenía su mayor efecto cerca de Perú, se preguntaban si tuvo algo que ver en el ocaso de los Moche. Necesitaban averiguar si se había producido el Niño hacia el 650 después de Cristo. El hombre que halló la respuesta fue el geólogo Lonnie Thompson. En los años 80 fue a los Andes a obtener núcleos de hielo y en ellos descubrió los patrones del Niño pasados. Mientras las temperaturas se mantienen bajo cero, los núcleos de hielo mantienen las nevadas de cada año y te dan una perspectiva de 2000 o 3000 años. El hielo se compone de capas de nieve que se han ido apilando durante miles de años. Cuando había sequía, las capas serían delgadas y llenas de polvo, y con tiempo húmedo, gruesas y limpias. Midiendo el polvo en el hielo, Lonnie Thompson pudo detectar qué años fueron normales y en cuáles actuó el Niño. Al final llegó cerca del 600 después de Cristo, justo antes de que los Moche desaparecieran, y halló lo que estaba buscando. Si vemos el polvo en este periodo del 565 al 600 después de Cristo, eso indicaría que el Niño actuó a gran escala.
y que seguramente fue mucho más fuerte de lo que hemos visto en los últimos 500 años. Las muestras de hielo hablan de un cataclismo climático, un El Niño enorme. Y cuando los arqueólogos investigaron algunos de los yacimientos Moche, encontraron pruebas de que las ciudades fueron devastadas por riadas. Cuando fecharon la destrucción, descubrieron qué ocurrió sobre el 600 después de Cristo, coincidiendo con el Niño. Parecía claro que el Niño originó el desplome de los Moche, destruyendo una de las más grandes civilizaciones del mundo antiguo. Era una prueba dramática de que el Niño puede cambiar el curso de la historia. Y una vez se supo lo poderoso que puede ser el Niño, algunos historiadores empezaron a detectar su influencia en todo tipo de acontecimientos históricos. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Se dice que el Niño provocó un duro invierno europeo que destruyó los cultivos y congeló los ríos. ¿El resultado? Campesinos hambrientos y sin trabajo, listos para rebelarse. Y la Armada Invencible española no fue derrotada solo por la Marina británica, sino por el Niño de 1587 a 1589, que cambió la dirección de los vientos dominantes, dejando en desventaja a la flota española. El Niño fue incluso culpado del hundimiento del Titanic, el desafortunado barco que se topó con un iceberg en el camino después de que el Niño originara unas condiciones inusitadamente frías en el Atlántico Norte. Pero para muchos científicos del clima, esto es ir demasiado lejos. Desde el enorme El Niño que tuvimos en 1997 y 98, el mayor del pasado siglo, la gente ha empezado a conectarlo todo con él. Es exagerado. ¿Se te ha muerto el perro? Ha sido el Niño. ¿Se hunde la bolsa? El Niño. Y creo que nos hemos pasado un poco. Pero eso no significa que el Niño pueda infravalorarse como fuerza histórica. Nuevas investigaciones sugieren que al menos otro hecho histórico se puede relacionar con el Niño, y si es así, el mensaje es inquietante. Hace 4000 años, la gran ciudad-estado de Ur dominaba Oriente Próximo. Era el centro del poderoso imperio mesopotámico. La historia de la ciudad de Ur es impresionante. Era una ciudad de entre 6 y 10.000 habitantes. La gente escribía, recaudaba impuestos, era una sociedad sofisticada dividida en clases y diferentes ocupaciones y dependiente de la agricultura de regadío. Pero en el 2100 a.C. se hundió. El historiador Richard Grove se propuso descubrir qué había llevado a la destrucción de Ur. Más de 4000 años de pistas están diluidas en el suelo, pero hay una fuente de información inestimable. El Museo Británico de Londres tiene una serie de antiguas tablillas de arcilla conocidas como las Lamentaciones de Ur, que documentan la caída de la ciudad. Hoy es un día importante porque voy a ver al Dr. Irving Finkel, que probablemente es el especialista más prestigioso de este país en las tablillas sumerias. Sabe leer los textos y creemos que puede sugerirnos algunas ideas sobre la destrucción de Ur. Sí, las Lamentaciones, la destrucción de Ur, están escritas en sumerio, que es uno de los idiomas más antiguos y difíciles de leer, recuperados por la arqueología. No hay mucha gente en el mundo que pueda leer sumerio. De hecho, si solo quisieras a los mejores, cabrían en una cabina de teléfono. Bueno, me gustaría ser capaz de identificar los hechos catastróficos que destruyeron la sociedad. ¿Puede decirnos algunos y quizás traducirlos? Me pide algo bastante difícil. Veamos por aquí. Sí. Aquí pone en sumerio que significa que vienen las tormentas para unir los poderes divinos de las lluvias. Es la primera línea. Esta tablilla está muy estropeada, pero pone para destruir el universo, para destruir el reinado de Ur. Así que todo iba a ser arrasado.
Los textos parecían referirse a una serie de hechos climáticos extremos que asolaron la ciudad de Ur. El polvo y la arena han colmatado los canales de mi ciudad. No hay comida. Nadie se atreve a salir. Los cuerpos se apilan en montones. Las calles están sembradas de cadáveres. Es interesante que los textos sean tan minuciosos y nos den tanta información sobre las tormentas de arena y cuánto duraron, y el hecho de que después de un largo periodo de hambruna se encontraban los cadáveres a miles. Es una imagen sorprendente, ¿verdad? Es una imagen sorprendente. A pesar de que Ur estaba lejos del Pacífico, Richard empezó a preguntarse si estos hechos estaban conectados con el niño. Hay muchas características especiales en las descripciones que encontramos en las Lamentaciones de Ur. Por ejemplo, las descripciones de los cielos rojos como la sangre llenos de polvo, que fueron consecuencia de un fenómeno a gran escala. Describen los cambios en la dirección de los vientos, seguidos de periodos de sequía. Los barcos encallaban en los ríos porque no había agua. Los lechos fluviales estaban cubiertos de maleza. Su sistema de regadío dejó de funcionar, lo que provocó enfermedades y hambruna. Sabía que a veces el fenómeno del Niño magnificado había provocado la sequía en Oriente Próximo, pero necesitaba pruebas científicas para demostrar que se dio el Niño a gran escala cuando Ur fue destruida. Por eso recurrió a los núcleos de hielo y mostraron que al mismo tiempo en que Ur fue destruida, se produjo el fenómeno del Niño, pero no uno cualquiera. Al parecer, el Niño puede provocar sequías a gran escala. Y esas largas sequías quedan registradas en las capas de hielo y coinciden cronológicamente con las Lamentaciones de Ur. Los núcleos de hielo sugieren que fue un mega El Niño, una serie de grandes fenómenos que duraron varias décadas. Es probable que describa una serie de fenómenos de El Niño que se encadenaran durante un periodo de unos 100 años. Algunos lo llaman Mega Niño. Si Richard está en lo cierto, la destrucción de Ur muestra que un Mega Niño puede provocar la devastación a una escala mayor de lo que se ha visto últimamente. La cuestión que surgió fue si algo como el Mega El Niño podría volver a darse. Los científicos se dieron cuenta de lo importante que era predecir cómo iba a evolucionar el Niño. Querían saber cuándo se daría el siguiente y lo grande que sería. Al menos podrían avisar a quienes están más expuestos. Si pudiéramos predecir el Niño con precisión, si tuviéramos una forma auténtica de anticiparnos a la fuerza de cada fenómeno, podríamos salvar muchas vidas, probablemente millares, y las economías se verían favorecidas. Esa información sería útil para las organizaciones de ayuda. La gente podría ser evacuada de las zonas de riesgo de inundaciones y se podrían almacenar alimentos y grano para superar las sequías. Pero predecir el Niño es una de las tareas más complejas a las que se han enfrentado los científicos. Tenían que vigilar miles de variables en el océano y la atmósfera, cualquiera que pudiera provocar el Niño. Utilizaron satélites para observarlo desde el espacio, siguiendo el movimiento de la temperatura de los océanos. Y crearon una nueva generación de boyas capaces de medir el menor cambio de temperatura, las corrientes oceánicas e incluso la salinidad. Al mismo tiempo, aviones de investigación atravesaban el océano siguiendo los cambios en la dirección del viento, la temperatura y la presión. Hasta los aviones comerciales se equiparon para obtener más información. Luego vino lo más difícil, darle sentido a todos esos datos. Los enviaron a centros como la Oficina Meteorológica de Exeter. Aquí se enfrentaron al mismo problema que Gilbert Walker, pero a gran escala.
Cuando Gilbert Walker intentaba encontrar el niño, tuvo que resolver todas estas ecuaciones a mano. Ahora, con los ordenadores y su increíble capacidad, podemos resolver billones cada segundo. Aquí llega una enorme cantidad de datos de los satélites y de las boyas que están a lo largo del Pacífico, y los combinamos con la ciencia, con los modelos, y nos dan una situación desde donde empezar a pronosticar. Se introducen millones de variables en un modelo para ver si su interacción crearía un El Niño, y tras muchos años de perfeccionar esos modelos, están seguros de que ya tienen el correcto. La predicción del niño está convirtiéndose en una historia de éxito, y con el tiempo cada vez será más fácil predecirlo con un año de antelación. Eso significa que el niño jamás volverá a pillarnos desprevenidos. Y las implicaciones van más allá. Algunas personas empiezan a sacarle provecho a las predicciones del niño. Para Sid Plant, un ganadero de Queensland, el niño domina su negocio. El niño es un problema muy grande, no cabe duda. Es el gran conductor de nuestro clima que tan variable es en esta parte del mundo. La mayoría de granjeros piensa que en 5 años pueden tener 1 o 2 años buenos, 1 o 2 corrientes y al menos 1 o 2 terribles. Así que tenemos que sacar el máximo partido de los años buenos y utilizar nuestras habilidades climáticas para ello. Sid tiene un arma secreta. La primera vez que me interesé por la meteorología es cuando me saqué el título de piloto. Me di cuenta de que para los pilotos el pronóstico general era mucho más importante que para los granjeros. Y entonces me empecé a interesar por la climatología y su impacto a largo plazo, y empecé a aplicarlo a mi negocio. Mi meta es usar mis habilidades climáticas para adelantarme a prácticamente todo. Puede que haya personas que sepan llevar mejor sus finanzas, pero me gusta pensar que soy el mejor en cuanto al tema climático. Sid ha utilizado sus conocimientos para crear una nueva estrategia. Controla constantemente los datos y las predicciones del niño. En general, entro en unos 400 o 500 sitios web y hablo con científicos. Y me he aficionado al clima y su funcionamiento. Creo que es una de las cosas que más me gustan. Y cuando el niño provoca la sequía, compra o vende reses. Intento asegurarme de que el ganado que tengo aquí lo habré vendido en el mercado antes de que comience la sequía. E intento asegurarme de que la hierba y el pasto siempre estén creciendo cuando el niño ataque y la gente empiece a vender el ganado porque no puede alimentarlo. Yo podré comprarlo y, con suerte, un poco más barato que en otras ocasiones. El niño ha cambiado completamente el método de gestión de Sid. Su habilidad para predecir el niño le ha dado la oportunidad no solo de prepararse para lo peor, sino para sacarle partido. Así que no teme al futuro. Pero su estrategia depende de que las predicciones del niño sigan siendo acertadas. Y ahora su éxito se ha visto amenazado, porque hay un factor casi impredecible en la ecuación, algo que amenaza con cambiar la naturaleza del niño. El calentamiento global. No cabe duda de que los seres humanos están afectando al clima global, y eso provoca su calentamiento. Durante los próximos 50 años, se cree que el calentamiento global aumentará la temperatura entre 1 y 5 grados. Pero lo que los científicos no saben es qué efecto, si lo hay, tendrá sobre el niño. Si el calentamiento global afectara al niño, podrían darse varios supuestos. Pudiera ser que el niño se diera con más frecuencia o que dejara de darse.
o que fuera algo permanente y no hubiera más ciclos. Y cualquiera de esas alternativas implicaría un cambio enorme para todo el mundo. Los científicos empezaron a buscar cualquier cambio en el niño, cualquier señal de que le influyera el calentamiento global. Uno de ellos fue Roger Stone, un climatólogo que trabaja para el gobierno australiano. Decidió examinar la historia reciente del niño para ver si el calentamiento global empezaba a tener efectos. Por eso revisó los registros de los últimos 150 años y para empezar no había nada destacable. Estos mapas de temperaturas oceánicas son de los últimos 150 años. Muestran de forma clara que desde 1880 e incluso antes atravesamos un estado bastante neutro en cuanto a temperaturas oceánicas. El patrón del niño se mantuvo básicamente igual durante más de 100 años. Y luego llegó a la era del calentamiento global, los últimos 50. Desde 1950 y sobre todo desde 1970, los fenómenos del Niño han aumentado y vemos que el calentamiento se da sobre todo en el Océano Pacífico Central. Así que hubo el Niño en 1982 y 87, en 1992 y 97 y en 2002. Pero además hubo un periodo entre 1991 y 1995 en el que el Niño no cesó. Por eso hay una gran preocupación por si el Niño se convierte más en una norma que en una excepción. Roger cree que estos cambios sugieren que el calentamiento global ya está afectando, de forma que el Niño es cada vez más frecuente. El calentamiento global parece estar cambiando el equilibrio de las temperaturas marinas en el Pacífico Central. No tiene que aumentar mucho la temperatura del mar para que se dé el Niño. Solo hace falta 1 grado o medio de diferencia. Así que un ligero cambio por el calentamiento global en el Pacífico Central podría tener un gran efecto en el Niño. La cuestión ahora es si continuarán dándose estos cambios en el Niño a medida que se acelera el calentamiento global. Según Matt Collins, la respuesta no es muy optimista. Intenta predecir lo que le pasará con el Niño no solo el próximo año, sino en los próximos 50 o 100. Utilizamos modelos informáticos del sistema climático, en el que representamos las nubes, las temperaturas marinas, temperaturas atmosféricas, lluvias, etc. Aumentamos los gases de efecto invernadero en los modelos e intentamos averiguar cuál será la influencia del hombre en el sistema climático. El modelo informático de Matt tiene en cuenta todos los cambios que el calentamiento global tendrá en la atmósfera y el océano. Matt utiliza esto para intentar predecir el futuro del Niño. Lo primero que observó fue la frecuencia con que se daba. Observamos que cuando aumentaban los gases del efecto invernadero en nuestro modelo del sistema climático, el sistema entraba en un estado permanente de El Niño. Las aguas cálidas que suelen estar en el Pacífico Occidental se trasladaban permanentemente al Pacífico Oriental y cambiaban los patrones tropicales de las lluvias. Parecía corroborar lo que Roger decía, que el calentamiento global convertía el Niño en norma más que en una excepción. Por sí, solo esto ya era bastante malo. Sugería que la tendencia es que aumente la frecuencia del Niño hasta convertirse en permanente. Pero eso no era todo. El modelo de Matt tenía reservado algo mucho más dramático, porque si el Niño se perpetúa, tendrá repercusiones. La acción se centró en la selva tropical del Amazonas. Ahora sabemos que en el presente el Niño está ligado al bosque pluvial del Amazonas. Cuando se da el fenómeno, la lluvia disminuye en el Amazonas. Pero hemos hallado en este estudio del cambio climático que cuando se diera un fenómeno del Niño semipermanente, las lluvias en la selva tropical del Amazonas prácticamente desaparecerían en unos 50 años. Las consecuencias de perder el bosque pluvial serían devastadoras. Tiene una función vital en el sistema climático mundial.
Los enormes bosques absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, ayudándonos a protegernos de los peores efectos del calentamiento global. Por sí solo, la selva húmeda del Amazonas absorbe el 20% del dióxido de carbono del mundo cada año. Uno de los aspectos del Amazonas que vemos en la actualidad es que absorbe gran parte del CO2 que expulsamos a la atmósfera. Si se secara, desprendería ese CO2 a la atmósfera y aceleraría el aumento del cambio climático. Es el impacto más devastador del cambio que hemos visto en nuestras predicciones. El calentamiento global puede hacer que el Niño sea permanente. Eso mataría al bosque pluvial, lo que a su vez empeoraría el calentamiento global y eso haría que el Niño empeorara. El clima del mundo podría entrar en un círculo vicioso. Podría llevarnos hasta un mega El Niño, como el que acabó con Ur hace 4000 años. Varios grandes El Niño acabaron con la ciudad de Ur y destruyeron una gran parte de la civilización sumeria. Cuando añadimos el hecho de un calentamiento global a nuestra historia, tenemos la posibilidad aún más peligrosa de un cambio climático devastador. Es una perspectiva terrible, pero existe una leve esperanza. Los resultados del ordenador no son irrefutables. Hallamos en nuestro estudio que había una entre 6 probabilidades de que se produjera el meganiño y la muerte asociada de la selva amazónica. Una entre 6 no es una probabilidad muy elevada, pero es un acontecimiento de gran impacto, así que el coste para la sociedad y el medio ambiente puede ser muy elevado. Debemos preguntarnos si es un riesgo que merece la pena correr. El problema para los científicos y para nosotros es que nadie sabe todavía si los modelos informáticos están infravalorando el peligro de ser demasiado pesimistas. Pero en lo que sí están de acuerdo los científicos es en que el Niño es muy poderoso y que es sensible al cambio climático. Lo que estamos haciendo ahora es llevar a cabo un experimento nuevo. Entramos en un territorio desconocido porque vamos a calentar el planeta. Vamos a calentarlo más de lo que lo ha estado en millones de años. Por eso no sabemos qué va a ocurrir. Pero personalmente creo que no deberíamos cambiar el clima porque podríamos abrir la caja de Pandora. Si el calentamiento global continúa, el Niño cambiará. Hemos lanzado los dados y solo podemos esperar a ver qué pasa.